¿Y quién mejor para hablar de estos temas que nuestro director de investigación Sin embargo, Álvaro Delgado, que está aquí con nosotros? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Y preguntarte primero que nada, pues, ¿cómo ves? ¿Qué lectura le das, por ejemplo, a las declaraciones que hace ayer el líder del PRI y que pone ahí en la mesa que esta alianza va por México? Está para enfrentar electoralmente a Morena, que no está en riesgo y que el diálogo es permanente, pero viene también la posición que debe de tomar en la Cámara con respecto a la reforma. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Romina. Gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio. Gracias a usted que nos escucha y que nos ve. Bueno, para empezar, diría yo, a mí me llamó mucho la atención la terminología que todavía se utiliza, no solamente en la política, sino en los medios, en el periodismo. Líder del PRI, ese señor Alejandro Moreno Cárdenas es presidente del PRI. Como también es presidente del PRI, de Morena Mario Delgado, es presidente del PAN Marco Cortés. Líderes son otros. Y líder es Carlos Salinas en el PRI, líder es, en todo caso, alguien en el Pampo como Felipe Calderón, aunque ya no sea militante. Digo esto porque me llama la atención, he escuchado mucho que todavía, por ejemplo, en las cámaras del Congreso, el líder del PRI, Rubén Moreira, pues es el coordinador. Yo creo que haríamos bien en ir desterrando cierta terminología que viene desde la época del partido hegemónico priista, y porque parte del proceso de cambio en el país también tiene que ver con, desde mi punto de vista, asumir nuevos términos o desechar los que corresponden a una época que ya no existe en nuestro país. Perdón que haga esa introducción, pero tiene que ver con lo que tú me preguntas, Romina. Un líder, por ejemplo, un líder en el PRI, por supuesto que encausa, incluye, dialoga, discute y define al final la posición que va a asumir ante ciertos asuntos. Y hoy el PRI enfrenta efectivamente una disyuntiva, que es una disyuntiva que el propio presidente López Obrador, que sí es un líder, aunque no ostente una posición, por ejemplo, en Morena, pues es el líder de Morena y del movimiento que encabeza. Pero en el caso del PRI, que es, digamos, la bisagra para las reformas constitucionales que el presidente López Obrador ha planteado como prioritarias, una de ellas, la reforma eléctrica, al sector eléctrico, pues sí, emplaza a un partido político en decadencia como es el PRI, lo confronta con su propia historia y también con su propio futuro. Y está en manos del PRI esta reforma que es prioritaria para el presidente. Un político como Alejandro Cárdenas, que votó en 2013 a favor de la privatización del sector energético, porque así se lo ordenó en ese entonces su jefe, que era Enrique Peña Nieto, ahora tiene que desdecirse o ratificar aquello por lo que votó como diputado federal también en 2013. Y como él, otros que entonces eran legisladores y lo vuelven a hacer ahora. En el caso del PAN está muy claro que va a votar en contra de la reforma presidencial. En el caso de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, sin duda van a votar a favor de la iniciativa presidencial. Pero el caso del PRI, pues es finalmente la bisagra que va a permitir a la mayoría
absoluta que hoy tiene Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, obtener esos votos que son indispensables para reunir la mayoría calificada que exige una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los congresos locales. Es muy importante también, digamos que entender para la gente que nos está escuchando y viendo, cuál es el proceso legislativo de una reforma constitucional. Bueno, tiene que enviarse a la Cámara de origen. En este caso es la Cámara de Diputados la que debe procesar la reforma constitucional en materia eléctrica. Y en la Cámara de Diputados primero, la Comisión de Energía, la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Gobernación y otras que estén involucradas en el tema, tienen que elaborar un dictamen, discutirlo y aprobarlo, y ese dictamen de estas comisiones, enviarlo al Pleno de la Cámara de Diputados. Y debe ahí aprobarse en lo general y en lo particular con una mayoría calificada, que son las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de los diputados asistentes. Son de los 500, 363 diputados, o menos si es que asisten menos a la sesión en la que se discute y se aprueba este dictamen. Y luego, una vez aprobado en la Cámara de origen, que en este caso es la Cámara de Diputados, debe ser enviado a la Cámara de Senadores para que también, por mayoría calificada, pueda ser aprobado en lo general y en lo particular. Pero ahí no concluye el proceso legislativo. En caso de que el Senado también ratifique lo que aprobó la Cámara de Diputados, debe enviarse a los congresos de los estados, que también por mayoría calificada, 19 de los 32, deben aprobarlo. ¿Qué configuración existe hoy en el constituyente permanente? Que es todo lo que explicado: Cámara de Diputados, Senado, congresos locales. Bueno, en el caso de los congresos locales, Morena tiene la mayoría en 19, de manera que ahí no habrá problemas. Donde hay problemas es en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde no tiene la mayoría calificada, como no la tuvo desde 2018. Entonces, obviamente, el partido bisagra es el PRI, y el PRI tiene en sus manos la aprobación o el rechazo. Nada más que, por eso, como hemos en otro momento, Alejandro Páez y su servidor hemos dicho, pues el presidente es mañoso porque confronta al PRI con su historia, confronta al PRI con lo que ha sido su posición en los años del modelo neoliberal y confronta al PRI con esta iniciativa que, por supuesto, es estratégica para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es estratégico también para el propio PRI si es que quiere seguir siendo un partido que se identifique con la historia de nuestro país, de manera particular en el ámbito energético y de manera más específica en el sector eléctrico, a partir, por ejemplo, de la nacionalización de este sector en el gobierno de Adolfo López Mateos. En ese sentido, por supuesto, el presidente del PRI, veremos si tiene liderazgo como presidente del PRI para lograr por lo menos que un sector de su partido vote a favor de la reforma eléctrica del gobierno de López Obrador, o, si no lo hace, mantener la cohesión en su alianza con el PAN para seguirle haciendo frente desde el punto de vista político y electoral al proyecto del presidente López Obrador y de los partidos satélites que tiene. Por eso decía yo que no es fortuito que diga yo, a ver, no es presidente del PRI, no es líder.
veremos si tiene liderazgo el presidente del PRI para precisamente no solo eventualmente avalar la reforma eléctrica, sino mantener inclusive la alianza político-electoral con el PAN. En ese sentido, por supuesto que estamos viendo también un asunto muy interesante en México sobre lo que está en curso, una disputa por la nación, y el asunto tiene que ver en su entraña con el sector energético, en este caso del sector eléctrico, que incluye un elemento adicional, un mineral estratégico que es el litio, y que eso también, a mi juicio, está generando que una ebullición en el país sobre todos los intereses que se mueven en torno a estos recursos y que tienen que ver también justamente, concluyo, con este reportaje que hoy publica nuestra compañera Montserrat Antúnez sobre cómo los políticos y los ex servidores públicos se convierten en millonarios a partir de que se ponen a trabajar en empresas a las que le hicieron desde el gobierno el favor de darles concesiones. El caso grotesco en el caso de México es el de Felipe Calderón. Y la información que hoy da Montserrat Antúnez es lo que cobró este personaje, Felipe Calderón, cuando se hizo empleado de Iberdrola y que ganó nada menos que 10 millones de pesos en apenas 2 años y medio que duró en ese cargo. Y el caso todavía más grotesco es el de la secretaria de Energía de Felipe Calderón, Georgina Kessel, que conforme a la información que presenta nuestra compañera Montserrat Antúnez, se ha llevado nada menos que casi 72 millones de pesos desde que entró como empleada de Iberdrola en 2013 hasta 2020. Lo que estamos viendo hoy en nuestro país, una vez más, es cómo se utiliza la función pública para el enriquecimiento personal. Ya no con recursos públicos, o no solo con recursos públicos, sino la información que como servidores públicos tienen en el gobierno, luego la ponen al servicio de empresas para las que ahora trabajan y que se enriquecen. Esa también es parte de la entraña de esta discusión que está en curso, y qué bueno que se esté transparentando todo esto, Romina. Perdón por la extensión, perdón Dani por la extensión, pero era importante, a mi juicio, poner en contexto también este tema en el que estamos hoy inmersos. No te preocupes, yo ya hice mis anotaciones sobre el proceso en diputados, el Senado, estaba así anotando, así que nos sirve mucho que nos expliques paso por paso cómo va a estar el tema. Y mira, a mí me surgen varias dudas porque quiero saber tu opinión. Primero, bueno, sobre el tema de la puerta giratoria, que es la principal que estábamos platicando hace unos minutos, pero regresando un poquito al tema del PRI. Este asunto, ¿cómo ves tú? ¿Impactará en esta alianza? Porque lo que decíamos aquí, Romina y yo el día de ayer, es que el PRI le apostó a esta alianza con el PAN y con el PRD. Apostarle ahora a la reforma del presidente sería pues tirar a la basura todo el discurso que construyeron ya durante bastantes meses, pero ¿qué pasaría? También tenemos enfrente las elecciones de estados importantísimos para el PRI como Hidalgo, Oaxaca, Coahuila, el Estado de México. ¿Cómo crees que le vaya a la alianza? ¿Cómo crees que cuál sea el saldo de esta alianza? ¿Y qué pronosticas para el PRI? Porque también lo que mencionamos mucho justo en periodo electoral es que esta alianza viene a revivir al PRI. El PRI venía en picada y los partidos vienen como el PAN, sobre todo, viene a impulsarlo un poco. ¿Cuál es tu pronóstico y tu opinión sobre esto, Álvaro? Bueno, como decía Borges, no los une el amor, sino el espanto. ¿Qué unió al PRI y al PAN y al PRD? ¿Qué hizo que se unieran? Pues lógicamente el poder
de un líder como López Obrador, que pues en 2018 en específico los arrolló, los arrasó. El PAN pudo haber ido por su cuenta. El PAN pudo haber apostado por sí mismo y capitalizar a esa oposición, a ese sector de la sociedad mexicana que no se identifica con López Obrador, con su proyecto y con las fuerzas políticas que lo acompañan. Pudo haberlo hecho, pero y eso hubiera sido letal para el PRI. El PRI estaba en una situación de enorme deterioro después de la elección del 2018, con la herencia negra de Enrique Peña Nieto, con un candidato tan anodino como José Antonio Meade, y sin embargo, lo que motivó la coalición fue el temor a que no necesariamente el PAN pudiera capitalizar justamente ese descontento, y entonces unieron fuerzas. También es una fórmula que, según sus promotores, fue exitosa porque en el análisis pudieron arrebatarle a Morena distritos que tenía prácticamente ganados, y al unirse sí le pudieron ganar, como en el caso de la Ciudad de México en diputaciones y en alcaldías. Entonces, por supuesto, aquí hubo articuladores y que son los patrones Claudio X González y Gustavo de Hoyos, literalmente patrones, pues el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y un magnate como es Claudio X González. Y sin embargo, aunque no lograron su objetivo principal, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que era arrebatarle la mayoría simple a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados, por supuesto que han visto que aliados pueden eventualmente tener por lo menos una fuerza que contenga la fuerza de López Obrador. Y ellos apuestan a que López Obrador y su gobierno van a ir declinando hacia el fin del gobierno y por tanto unidos puedan hacerle frente. En ese sentido, yo pienso que va a prevalecer la alianza del PRIAN, a pesar de que las elecciones, por lo menos en el próximo año en 6 estados, van a tener que ir juntos y tratar de rescatar lo que pueda ser rescatable. En el caso de la reforma energética, claro, el PAN está también haciendo su juego, está emplazando al PRI a que no apruebe justamente la iniciativa presidencial en materia eléctrica y lo está amenazando. Si vota a favor, entonces lo que está diciendo el PAN es que van a tener que irse solo el PRI. Yo no creo que eso ocurra, no creo realmente que eso ocurra. Y en ese sentido, el PRI puede perfectamente, como lo está haciendo, decir, bueno, nosotros, PRI, tenemos una obligación con la nación y con los ciudadanos. Si la iniciativa es para bien de México, pues vamos a aprobarla en sus términos o vamos a dejar que quienes estén de acuerdo en los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados y en el Senado, voten a favor. Y eventualmente habrá, no necesariamente un bloque del PRI que vote en un sentido y en otro, como ayer lo dijo Alejandro Cárdenas, sino que eventualmente puede ocurrir que deje en libertad, lo digo entre comillas, a los legisladores para que la aprueben, o aprobarlo en lo general y en lo particular reservarse algunos aspectos
por ejemplo, que tienen que ver con el litio o aspectos que tienen que ver con la participación del sector privado en el sector. Yo creo que hay muchas maneras y los priistas son muy hábiles, astutos, como para, digamos, avalarla, sin que esto implique también romper la alianza que tienen con sus socios del PAN, una sociedad que, pues por supuesto, viene desde Carlos Salinas, que es el padre del PRIAN, y que, digamos, pueda hacer posible que en las elecciones estatales del próximo año puedan la alianza del PRIAN rescatar lo rescatable, que no es nada sencillo, por cierto. El próximo año hay elecciones en 6 estados, elecciones de gobernador, y en los 2 estados donde gobierna actualmente el PRI, las cosas no pintan bien para ese partido, particularmente en Oaxaca, y otro estado es Hidalgo. Entonces, estos aspectos también están gravitando en la decisión que va a tomar el PRI. Hay que recordar que los otros 4 estados son del PAN. Aguascalientes, que es quizá el estado donde el PRI, el PAN, pueda ganar. Trae sus broncas internas también, pero es un estado donde todavía puede ganar. Otro es Tamaulipas, donde la situación del PAN es también muy compleja, con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que en la elección de junio pues fue derrotado y enfrenta acusaciones criminales. Otro es el estado de Durango, donde todavía se le mueve una patita al PAN y puede hacer alianza con el PRI y puede ganar la gubernatura otra vez. También está el estado de Quintana Roo, que es otro de los estados donde también se le mueve una patita al PRIAN, digámoslo así. Pero en ese sentido, en caso de que el PRI decida no apoyar la iniciativa presidencial para privilegiar justamente la coalición, va a enfrentar también el PRI a la situación de la militancia que todavía hay en el PRI y que todavía tiene una cierta referencia a, digamos, posturas nacionalistas, por ejemplo, con el sector eléctrico. Va el PRI a seguir montado en la lógica salinista y neoliberal, así como se lo planteó el presidente, y no avalar una reforma que tiene que ver con un principio nacionalista. Esa es parte de la disyuntiva. Y concluyo con lo siguiente. En 2013, el PRI modificó sus documentos básicos, principalmente el programa de acción y sus estatutos, para permitir precisamente la apertura en el sector energético, para permitir la reforma constitucional que ocurrió justamente en 2013 y 2014, para el permitir la participación del sector privado nacional y extranjero en este sector. El PRI modificó esos documentos básicos y ahora puede, precisamente con base en esos mismos documentos básicos, argumentar su voto a favor de la iniciativa del Ejecutivo. En realidad, en el fondo, los principios al PRI pues le valen sorbete en los hechos. Pudo modificar esa reforma en esos documentos básicos en 2013, cuando ya inclusive antes, en el 2007, los modificó precisamente para oponerse a la apertura. 2004, perdón, los modificó en 2004 para oponerse justamente a la privatización que pretendía en ese entonces el gobierno de Vicente Fox. Así es que en materia de documentos básicos y de principios, el PRI es bastante flexible. Y así como votó en 2013 a favor de la apertura al sector energético de Peña, ahora perfectamente puede hacer
exactamente lo contrario. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en curso, sin que esto implique que deje de ser socio, como lo ha sido durante décadas del PAN. ¡Qué habilidad! Claro. Sí, así es. Justo, era lo que queríamos preguntar. Es un pragmatismo, ¿Cómo? perdón, Romina, un pragmatismo chicloso, una posición muy chiclosa del PRI, y lo van a hacer. Yo sí creo que va a terminar aprobándose esa reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Por eso, por ejemplo, Osorio Chong está muy calladito. ¿Por qué? Pues porque tiene cuentas pendientes, evidentemente, y por eso la sobrina de Carlos Salinas es la que está oponiéndose. Pues porque finalmente esta iniciativa va en contra también de las políticas salinistas, y quienes van a defender esas políticas salinistas, además del PAN, pues es ese sector salinista que sigue estando en el PRI. Sí, claro, sí, es decir, prácticamente podríamos considerar que el PRI tiene mucho margen de maniobra, y lo que te quería comentar también, porque al principio nos hablabas un poco del proceso que lleva esta reforma, como muchas reformas, que además de pasar del Congreso, tendría que pasar a los congresos locales. Al respecto, ¿cómo está la integración de los congresos locales en términos generales para determinar ¿cómo sería el proceso ya de poder lograr un aval por parte de los congresos locales? Es decir, ¿dónde se concentra exactamente el reto para la reforma? Pensamos que realmente en el Congreso de la Unión. Y regresando a la primera pregunta, tomando en cuenta que en el PRI están enquistados poderes que han movido, pues sí, las personas, por ejemplo, como Salinas, tú decías, uno de los líderes, que no están tan de acuerdo con esta reforma, ¿sí tiene el PRI, sí tiene mucho margen de maniobra el PRI? Pues es el factor para aprobar o no aprobar la reforma. Es el partido que puede aportar los votos que le faltan a Morena y a sus aliados. Ni siquiera todo el PRI, pero es el partido que, digamos, tiene, digamos, la posibilidad de darlos. No lo va a hacer el PAN, eso es muy claro. Tampoco lo va a hacer el partido político Movimiento Ciudadano, que aunque quisiera, no le dan los votos, no tiene los votos suficientes. El partido político Movimiento Ciudadano, que por cierto no le escamotea a los ciudadanos decir que es un partido político. Pues es un partido político, bueno. Pero el partido político Movimiento Ciudadano, aunque quisiera apoyar la reforma, no tiene los votos suficientes. Sí los tiene el PRI. Y el PRI, por supuesto, por eso está siendo persuadido por López Obrador, porque por supuesto es el que puede, en función también de la historia, adaptarse a esta iniciativa. Insisto, no en bloque, porque es muy probable que el PRI no vote en bloque, solamente algunos, que falten otros, y esos votos que hacen falta, alrededor de 20, digamos, pueden obtenerse sin que toda la bancada en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, apoyen la iniciativa. Y tampoco yo descartaría que hubiera 1 o 2 diputados del PAN que pudieran hacerlo. Yo creo que hay situaciones que se están presentando que pueden hacer muy viable que esta iniciativa pueda progresar. Y bueno, en el caso de los congresos locales que tú me preguntas, Romina, ahí no hay dificultad. Va a transitar sin mayor problema, sobre todo si el PRI, como es de estimarse, apoya esta reforma. A nivel local, 1, 2 o 3 diputados del PRI pueden apoyar en los congresos locales eso. Lo veo ya inclusive como un trámite, ahí sí,
a diferencia de lo que está pasando en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, porque en el Senado tampoco Morena y sus aliados logran la mayoría calificada. Entonces, sí, es natural que haya este forcejeo y es natural que lo haya porque aquí no solamente cuentan los representantes populares, los legisladores de una y otra cámara, cuentan los poderes, obviamente los poderes políticos, pero también los poderes económicos que se van a ver lesionados por una reforma como la que está planteando López Obrador. Pues son los poderes económicos del país y poderes económicos transnacionales. De manera particular, las empresas eléctricas de España, que con Calderón, de manera particular, pero también con Fox, con Enrique Peña Nieto y antes, se vieron muy beneficiados. Y también, lógicamente, los poderes económicos vinculados a la energía de Estados Unidos y Canadá. Entonces, vamos a asistir todavía a un forcejeo muy importante en términos políticos, pero también en términos económicos. Los poderes económicos, los poderes fácticos, los poderes que tienen muchos recursos para, por ejemplo, generar campañas mediáticas que puedan también afectar a la propia iniciativa presidencial y van a estar puestos en marcha. Las calificadoras van a jugar su papel. Ayer mismo Moody's, como ustedes lo informaban hace rato, pues están justamente abonando a este debate o a esta disputa, pues porque están en juego muchos intereses. Los propios, mira, de pronto vemos en medios de comunicación analistas que representan justamente los intereses de esas empresas energéticas, consultores en energía. Pues esos son los que trabajan para esas empresas y les pagan para llevar a medios de comunicación su posición. Pues claro, y son los hegemónicos. Eso también no hay que perderlo de vista. Consultores que de pronto se hacen pasar por periodistas y que obviamente están oponiéndose con los argumentos no necesariamente técnicos, sino de carácter político para contrarrestarla, y son los que efectivamente están también presionando a los legisladores, en este caso fundamentalmente del PRI, para que voten en sentido contrario a esta iniciativa. Estamos, pues sí, y así hay que verlo, en una confrontación de intereses, un choque de poderes, y porque lo que se está jugando, pues es mucho dinero, particularmente de las empresas a las que se le abrió de par en par el país para obtener ganancias y que de pronto arrojaban algunas migajas a sus empleados, como a Felipe Calderón, a Kessel, a Jordi Herrera, a Luis Telles y a muchos personajes que siguen trabajando para ese sector energético, que obviamente pues no se va a resignar a perder todos esos privilegios. Álvaro Delgado, muchas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Todo siempre lo que nos comentas muy claro y muy atinado. Muchas gracias por todos tus comentarios el día de hoy. Al contrario, gracias a ti, Dani, gracias a ti, Romina, muchas gracias por la oportunidad de invitarme a su programa y claro, pues finalmente la columna vertebral de los que hacemos periodismo y los que hacemos periodismo sin embargo, pues es en primer lugar la información y ya después las opiniones, pero efectivamente hoy se publica un trabajo muy importante de nuestra compañera Montserrat Antúnez, y algo que acredita es justamente los ingresos que tienen estos políticos y ex servidores públicos que ahora trabajan o han trabajado para
para las empresas a las que desde el gobierno también les sirvieron. Y esto es importante que lo conozcan los mexicanos. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Romina, muchas gracias a usted que nos acompañó y denle like, por supuesto.